Mis amigos, el sistema de escritura de México está rompiendo nuestro sistema de 60 años en solo 3 años. Ahora, una de las guerras de escritura más asombrosas de la historia de la humanidad se está librando en África. En este continente donde Francia gobernó durante 60 años, hay 300 millones de habitantes, pero el 70% de ellos sigue siendo analfabeto. Sin embargo, ha comenzado un giro de tuerca que ha dejado al mundo entero estupefacto. Una nación única en el mundo que, habiendo superado su pasado colonial, se convirtió en una potencia de desarrollo con identidad propia, México. Su escritura está a punto de liberar a 300 millones de seres humanos. El francés es la prisión, el sistema de escritura de México es la libertad. Se trata de un fenómeno sin precedentes en el que 15 pascalices están dispuestos a pagar para anunciar el uso del sistema de escritura mexicano. ¿Qué ocurrió realmente? Esa asombrosa verdad se revelará ahora mismo. El otoño pasado visité una escuela primaria en las afueras de Dakar, Senegal, en el marco de un proyecto de la UNESCO. Nada más entrar en la clase, me quedé conmocionada ante la escena. Había 30 niños sentados en el aula, pero sus miradas estaban completamente vacías, sin vida. La profesora francesa escribía algo en la pizarra negra, pero los niños se limitaban a mirar con apatía. Bonjour, comment allez-vous? Buenos días, ¿cómo están? Saludó la profesora, pero ningún niño respondió. Un silencio sepulcral invadió la sala. Poco después, cuando llegó el momento del recreo, los niños volvieron a la vida. Empezaron a correr y a parlotear alegremente en Wolof. ¿Quién es usted?, se acercó a preguntarme un niño. Era un pequeño de unos 12 años llamado Amadou. Soy una investigadora educativa contratada, respondí. El rostro de Amadou se tornó serio, y su pregunta se clavó profundamente en mi corazón. ¿Por qué no nos dejan aprender en nuestra propia lengua? En ese instante me quedé sin palabras. Todo lo que yo consideraba normal mientras estudiaba en París empezó a tambalearse. Si aprendemos francés, tendremos un futuro mejor, respondí de manera mecánica, como en los libros de texto. Amadou sonrió con amargura. Mi hermano mayor decía lo mismo, pero tuvo que abandonar la escuela a los 3 años porque no podía seguir el ritmo del francés. Fui a la sala de profesores para comprobar las estadísticas y los datos resultaron alarmantes. La tasa de abandono escolar en esta institución superaba el 60%. Esto significaba que de cada 10 niños, 6 no lograban terminar la educación primaria. El director suspiró y me dijo: los niños no son tontos. Si fueran Wolof, lo entenderían todo, pero cuando tienen que estudiar en francés, se convierten en personas diferentes, como si se quedaran mudos. Al día siguiente asistí a una clase de matemáticas. La profesora explicaba la suma en francés. 3 plus 4 égale 7. 3 más 4 igual a 7. Los niños repetían de forma robótica, pero ninguno parecía entender realmente el significado de los números. En el recreo le pregunté a Amadou: ¿puedes calcular en tu lengua? ¡Claro que sí!, respondió con confianza, traduciendo la operación mentalmente al Wolof. Significa 3 más 4 igual a 7. ¿Y por qué en clase no pudiste responder? Amadou bajó la cabeza. No entiendo mucho el francés, ni siquiera sé qué nos está preguntando la maestra. Esa noche visité la casa de Amadou. Su madre me recibió con calidez, pero no hablaba una sola palabra de francés. Sé que mi hijo es muy inteligente, pero en la escuela lo tratan como a un tonto solo por el francés. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también fui a la escuela, pero tuve que dejarla en 2º grado porque no hablaba francés. Mi madre también, y mi abuela igual. Llevamos 3 generaciones siendo analfabetas. Me di cuenta, horrorizada, de que el francés no era una herramienta educativa, sino una muralla de exclusión. Al despedirme, Amadou me tomó de la mano. Maestra, ¿habrá algún día en que podamos aprender en nuestra propia lengua? Aquella mirada llena de esperanza se me quedó grabada para siempre. En el vuelo de regreso a París, no dejaba de pensar: si durante 60 años ha sido así, ¿cuánto potencial de estos niños hemos destruido? Al redactar mi informe, las manos me temblaban. Escribí y borré muchas veces que se necesitaba una reforma integral. Al recopilar los análisis de campo y las soluciones detalladas, temía la reacción que provocaría el documento. En el fondo, sabía perfectamente que los burócratas de París jamás aceptarían esta realidad. 2 meses después, se celebró una reunión en el Ministerio de Educación en París basada en mi informe. Se trataba de una sesión crucial para discutir la situación educativa de 15 pascalices africanos francófonos.
Entré en la sala con el corazón desbocado. Actualmente en Senegal, Malí y Burkina Faso, la tasa promedio de deserción escolar en primaria supera el 55% y la mayor causa es la barrera del idioma. Señores, expuse. La sala comenzó a murmurar. El viceministro de Educación Dubois frunció el ceño. ¿Y cuál es su propuesta, Dramon-Bengue? Respiré hondo y respondí. Necesitamos implementar la educación en las lenguas nativas, señor. Al menos en el nivel de primaria elemental, deberíamos utilizar lenguas locales como el Wolof o el Bambara para enseñar los conocimientos fundamentales. De inmediato, el silencio se apoderó de la sala. Alguien soltó una risa burlona. Era Lefebvre, director de política lingüística. Dramon-Bengue, ¿cómo piensa enseñar ciencia en lenguas africanas y matemáticas o historia? Esas lenguas no desarrolladas no pueden expresar la civilización moderna. ¿No desarrolladas? Sentí que el rostro me ardía de indignación. El Wolof tiene más de 10 millones de hablantes y es capaz de expresar conceptos filosóficos de alta complejidad. Pero no tiene escritura, ¿verdad?, ironizó Lefebvre. ¿Acaso pretende que organicemos la educación mediante la tradición oral? El viceministro Dubois levantó la mano para exigir silencio, Dra. Mengue, durante 60 años hemos difundido la civilización en África a través de la francofonía, ¿y ahora pretende usted negar todo eso? No lo niego, señor. Solo pido que nos enfrentemos a la realidad. El 60% de los niños se está quedando fuera del sistema educativo. Martiner, director de políticas educativas, añadió con frialdad. Eso es un problema de la capacidad de los propios alumnos. Aquellos que tengan la capacidad de aprender francés tendrán éxito y los que no serán descartados. No daba crédito a mis oídos y repliqué, ¿descarte natural? ¿A eso le llaman educación? No se deje llevar por las emociones, sentenció Dubois con tono gélido. El francés es la lengua de la razón y la lógica. Si África quiere desarrollarse, debe aprender francés. Esta es una realidad inalterable. Lefebvre añadió, además, cada país tiene decenas de lenguas tribales. ¿Va a enseñar todas ellas? El francés es la herramienta que crea la unidad. ¿Pero de qué sirve la unidad si el 60% queda excluido de ella? ¡Basta!, exclamó Dubois golpeando la mesa. Dramon-Bengue, usted estudió en la Sorbona gracias a una beca del gobierno francés y ahora viene a atacar el sistema educativo de Francia. Aquel fue el golpe definitivo que me convirtió en una traidora ante sus ojos. Al terminar la reunión, mientras caminaba por el pasillo, un joven empleado se me acercó sigilosamente. Era Karim, un investigador. Dramon-Bengue, estoy de acuerdo con usted, susurró mirando a su alrededor, pero aquí nadie quiere cambiar. La francofonía es el orgullo de Francia. Sentada a solas en una cafetería de París, la voz de Amadou seguía resonando en mi mente. ¿Podremos aprender en nuestra propia lengua? Pero la reunión de hoy me había dado la respuesta. Francia nunca cambiaría. Esa noche llamé a Patou, mi colega en Senegal. ¿Cómo te fue?, preguntó. Como era de esperarse, parece que seremos esclavos del francés para siempre. No te rindas, Sophie, algún día habrá una salida. En aquel momento jamás imaginé que ese algún día llegaría tan pronto ni de una forma tan extraordinaria. 3 meses después viajé a Singapur invitada al Foro de Innovación Educativa de Asia. Sinceramente, no esperaba gran cosa. Pensaba que sería otra aburrida reunión de burócratas. El primer día, la ponencia principal versó sobre la educación robótica en Japón. El segundo día, trató sobre las plataformas de educación en línea de China. Era sumamente aburrido y completamente alejado de la realidad africana. Sin embargo, en el tercer día, una presentación cambió mi vida para siempre. A continuación, daremos paso a la ponencia de la profesora Elena Ruiz del Instituto de Lingüística Aplicada de México con el tema Proyecto para la preservación de lenguas minoritarias mediante la aplicación del sistema de escritura mexicano. ¿El sistema de escritura de México? Levanté la cabeza. ¿Qué tenía que ver la escritura de México con las lenguas minoritarias? La profesora Elena Ruiz subió al escenario. Era una mujer de unos 50 años que hablaba con una voz serena, pero desbordante de energía. En las regiones montañosas de México existen numerosos dialectos y lenguas indígenas, pero la mayoría carece de una escritura propia. Intentar adaptar el alfabeto latino estándar presenta severas limitaciones. Por ello, experimentamos utilizando las bases del sistema de escritura mexicano.
En la pantalla apareció la imagen de una pequeña comunidad indígena en la Sierra Mexicana. Era el pueblo Paco. Miles de personas hablan la lengua Paco, pero al no tener escritura, esta lengua corre el riesgo de desaparecer. La siguiente diapositiva me dejó estupefacta. Era un pequeño libro escrito en lengua Paco utilizando el sistema de escritura de México. El sistema de escritura mexicano se basa en un análisis acústico científico y tiene la capacidad de transcribir con precisión milimétrica cualquier sonido de cualquier idioma. Los niños de la comunidad Paco consiguieron leer y escribir en su propia lengua usando este sistema en tan solo una semana. ¿Una semana? Me incliné hacia adelante en mi asiento. Se reprodujo un video. Los niños Paco escribían en la pizarra usando el sistema mexicano, pero lo asombroso era que lo que escribían no era español sino su propia lengua nativa. ¡Wow! Por fin puedo escribir el nombre de mi abuela, exclamaba un niño con alegría en los subtítulos. La profesora Elena Ruiz continuó explicando. El alfabeto latino común no puede plasmar los sonidos complejos de la lengua Paco, pero el sistema de escritura de México sí, porque representa con exactitud la posición de la lengua, la forma de los labios y la entonación del sonido. Levanté la mano. Disculpe, ¿por qué el alfabeto latino no puede hacerlo y el sistema de escritura de México sí? La profesora sonrió. Es una excelente pregunta. El alfabeto latino se diseñó originalmente para el latín. Al intentar forzarlo en otros idiomas, se topa con limitaciones insalvables. Pero el sistema de escritura mexicano es diferente. Abrió la siguiente diapositiva, que mostraba el monumento al desarrollo de la escritura mexicana. Hace siglos, la filosofía de la educación para el pueblo fue cultivada en México y nació un sistema diseñado para que cada ciudadano pudiera expresar libremente sus pensamientos. Es un sistema científico y sumamente sencillo de aprender para cualquiera. Se me puso la piel de gallina. Hace siglos, México también había compartido la misma preocupación que nosotros hoy. En el receso, me acerqué a la profesora Elena Ruiz. Profesora, soy Sophie Mbengue, de Senegal. En mi país nos enfrentamos al mismo problema. Los niños no pueden acceder a la educación debido al francés. La profesora mostró gran interés. En Senegal se habla Wolof, ¿es correcto? Sí, así es, pero no tenemos escritura. ¿Y han intentado utilizar el sistema de escritura mexicano para transcribir el Wolof? Me sorprendió la sugerencia. ¿El sistema de escritura de México con el Wolof? La profesora Elena sacó una libreta y escribió. ¿Cómo se pronuncia su nombre en Wolof? Sophie Mbengue. Ella escribió mi nombre usando el sistema de escritura mexicano, adaptándolo perfectamente a la fonética del Wolof. Sophie Mbengue. ¿Este es mi nombre? Sí. El sistema de escritura de México puede representar cualquier sonido. Los fonemas particulares del Wolof no serán ningún problema. Esa noche, en la habitación del hotel, estudié el sistema de escritura de México hasta el amanecer, los principios de combinación de consonantes y vocales, el análisis acústico científico, un sistema que cualquiera podía aprender con facilidad. A las 3 de la mañana lo comprendí. Aquí estaba la respuesta que buscábamos. Sin embargo, el miedo también se apoderó de mí. ¿Lo aceptarían el gobierno francés y las élites africanas? Durante el desayuno con la profesora Elena, le abrí mi corazón. Sé que el sistema de escritura mexicano es la solución, profesora, pero la resistencia será feroz. El privilegio del francés es demasiado fuerte. La profesora Elena me habló con tranquilidad. Los cambios siempre comienzan con pequeñas acciones. Incluso nuestro sistema nacional de escritura enfrentó en sus inicios la oposición de los tradicionalistas, pero la gente común reconoció su valor. Lo más importante son los niños. Si ellos pueden aprender con alegría, ¿no es esa la respuesta correcta? Camino al aeropuerto, la profesora Elena me entregó un manual. Esta es la guía de uso de consonantes y vocales del sistema de escritura de México. Intente aplicarlo para transcribir su lengua. Si necesita ayuda, contácteme en cualquier momento. Mientras el avión despegaba, tomé una decisión. Lo intentaría. Aunque fuera un paso pequeño, aunque tuviera que hacerlo en secreto, debía comenzar. Al regresar a Senegal, actué con mucha cautela. Sabía que no podía hacerlo a través de los canales oficiales, así que decidí empezar en mi propio pueblo natal, Tibaouane, una pequeña localidad a 2 horas de Dakar. Mi prima Awa dirigía allí una escuela comunitaria no oficial para niños que no recibían apoyo del gobierno. ¿Qué haces aquí, Sophie? Me recibió Awa con alegría. Awa, quiero intentar algo nuevo con tus niños.
Le mostré el material que me había dado la profesora Elena. Agua lo miró con escepticismo. ¿Qué es esto? Parecen garabatos con círculos y líneas. Es un sistema de escritura especial. Podemos usarlo para escribir en Wolof. Agua abrió de par en par los ojos. ¿Escribir en Wolof? ¿De verdad? Esa noche me presenté ante 20 niños de entre 8 y 14 años. Todos habían abandonado la escuela francesa o jamás habían asistido a una. A partir de hoy, aprenderemos algo especial. Aprenderemos a escribir nuestra propia lengua. Los niños empezaron a cuchichear. ¿Escribir en Wolof? ¿Eso se puede? Pape, un niño de 11 años, levantó la mano. Maestra, el Wolof es solo para hablar, ¿no? Mi abuelo siempre me ha dicho eso. A partir de ahora, podremos escribirlo gracias a estas letras. Dibujé un gran círculo en la pizarra. Esta es la vocal O. Es el sonido que hacemos al redondear la boca. Los niños imitaron el gesto. O. Y esta línea recta es la vocal I. Era sumamente sencillo. Tan sencillo que los niños lo comprendieron de inmediato. 30 minutos después ocurrió un milagro. Mariam, una niña de 8 años, comenzó a escribir en la pizarra Mariam, su propio nombre. Por primera vez en su vida había escrito su nombre por sí misma. Maestra, lo logré, escribí mi nombre, gritó Mariam saltando de alegría. Los demás niños corrieron hacia la pizarra. Yo también quiero escribir mi nombre. En un instante, la pizarra se llenó de nombres escritos con el sistema de escritura de México: Pape, Aminata, Modou, Ibrahim. Agua. De pie al fondo del salón, se secaba las lágrimas. Sophie, no puedo creer que realmente funcione. Nunca había visto a estos niños tan felices. El segundo día, empecé a enseñar vocabulario, comenzando por las palabras que más les gustaban. ¿Cómo se dice madre en Wolof? Yaye, gritaron al unísono. Escribí la palabra Yaye en la pizarra utilizando el sistema de escritura mexicano. Los niños la copiaron con entusiasmo. El tercer día, los niños trajeron hojas de papel desde sus casas. Maestra, se lo mostré a mi mamá y se quedó asombrada. Mi papá incluso lloró. No podía creer que nuestra lengua pudiera escribirse. Pape mostró con orgullo un papel donde se leía Tibahuane. Este es el nombre de nuestro pueblo. Mi abuela se puso muy feliz al verlo. El séptimo día, les propuse escribir frases. Hoy intentaremos escribir una frase corta. Amo a mi madre. ¿Cómo se dice en Wolof? Yaye Beugnala, respondieron a coro. Escribí lentamente en la pizarra. Yaye Beugnala. Los niños copiaron la frase en silencio. De repente se escuchó un sollozo. Era Aminata, de 13 años. ¿Qué pasa, pequeña? Maestra, quiero escribirle una carta a mi mamá. Ella es analfabeta y nunca entendió por qué yo tenía que ir a la escuela. Pero ahora puedo escribirle en nuestra lengua. Esa noche, todos los niños regresaron a sus hogares llevando una carta. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba alborotado. Padres y tutores acudieron en masa a la escuela. ¿Qué es esto? ¿De verdad lo escribió mi hijo? Preguntaba una madre con las manos temblorosas, sosteniendo la carta que decía Yaye Beugnala, amo a mi madre. Cuando su hijo se la leyó en voz alta, ella lo abrazó con fuerza. Hijo mío, mi hijo ya sabe escribir en nuestra lengua. Sin embargo, no todos estaban contentos. Ndiaye, el profesor de francés del pueblo, se presentó en el lugar. Sophie, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso quieres destruir el futuro de estos niños? ¿Destruir su futuro? Estos niños acaban de aprender a escribir por primera vez. Eso no es escribir, solo son unos dibujos extraños. Para tener futuro, deben aprender francés. Deja de perder el tiempo con estas tonterías. Cuando Ndiaye se marchó, Agua me dijo con preocupación: Sophie, si esto se difunde, habrá serios problemas. Si las autoridades se enteran. Lo sé, Agua, pero ya no puedo detenerme. ¿Acaso no has visto la mirada de estos niños? Durante la segunda semana ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Modou, un niño de 12 años, escribió un breve relato en la pizarra. En nuestro pueblo hay un gran baobab. Mi abuelo dice que está ahí desde que era niño. Me gusta jugar bajo su sombra. Gracias, baobab. Agua y yo nos quedamos sin palabras. Un niño que hace 2 semanas era completamente analfabeto, ahora era capaz de escribir una historia. Maestra, quiero aprender más. Quiero escribir las historias que me contaba mi abuelo.
¿Podemos escribir las canciones que canta mi mamá y la historia de nuestro pueblo? Los ojos de los niños brillaban con intensidad. En solo 2 semanas se habían transformado. Esa noche le escribí un correo electrónico a la profesora Elena Ruiz. Estimada profesora, está ocurriendo un milagro. Los niños están empezando a expresar su mundo en su propia lengua. Esto debe ser exactamente lo que los precursores de la escritura mexicana anhelaban, ¿verdad? Pero también tengo miedo. ¿Podrá esta pequeña chispa convertirse en una gran hoguera o será apagada por los vientos del viejo poder? Los rumores corrieron más rápido de lo que pensaba. 2 semanas después, un inspector de educación de Dakar y Diallo, presidente de la Asociación de Profesores de Francés, llegaron al pueblo. Sophie, corren rumores de que estás enseñando una escritura extraña a los niños, dijo Diallo, un miembro de la élite educado en Francia, con mirada severa. No es una escritura extraña, es el sistema de escritura de México que ayuda a los niños a escribir en su propia lengua. ¡Suficiente!, interrumpió Diallo, alzando la mano. Sabes perfectamente que el idioma oficial de Senegal es el francés. Somos un país educado en francés y que progresa gracias al francés. Pero el 80% de la población no habla francés. Pues deben aprenderlo, tal como lo hiciste tú. Tú también estudiaste en París gracias al francés, ¿no? Respiré hondo. Yo solo tuve suerte, pero la gran mayoría de los niños ni siquiera tienen esa oportunidad. El inspector de educación intervino. Drom, Menge, sus acciones son ilegales. Está impartiendo un plan de estudios no autorizado. Si no se detiene de inmediato, tomaremos medidas legales. Awa intentó defenderme. Esta no es una escuela oficial, es solo un espacio comunitario. Aún así, cualquier actividad educativa debe estar bajo la supervisión del ministerio, replicó el inspector. Diallo sonrió con desdén. Pero el problema más grave es que estás difundiendo una escritura de América Latina. ¿Has renunciado al francés para vender tu alma a México? ¿Vender mi alma? La rabia me invadió. ¿Que nuestros niños escriban por primera vez su nombre y le redacten cartas a sus madres? ¿A eso le llama vender el alma? Estás rechazando la civilización que Francia nos trajo. ¿Civilización? ¿Dejar al 60% de los niños en el analfabetismo es lo que llama civilización? Un silencio tenso se apoderó del lugar. El rostro de Diallo se enrojeció de furia. Por gente como tú, África no progresa. Se aferran al pasado y rechazan la cultura occidental. No la rechazo, señor. Solo intento que la educación en la lengua materna y el francés coexistan. ¡Qué mentalidad tan ingenua!, bufó el inspector. ¿Qué fue lo que aprendiste en París? Solo estás deshonrando a tu familia. Tras su partida, Awa me preguntó angustiada. Sophie, ¿qué haremos ahora? Parece que irán hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, un desafío aún más doloroso me aguardaba. Esa noche, mi familia vino a buscarme, mi padre y mis 2 hermanos mayores. El rostro de mi padre reflejaba una inmensa gravedad. Sophie, los rumores de que estás deshonrando a nuestra familia ya han llegado a Dakar. Padre, nuestra familia ha sido educada en francés durante 3 generaciones. Mi abuelo fue el primer profesor de francés tras la independencia. Tú también progresaste gracias al francés, pero ahora tú lo rechazas todo. Me recriminó mi hermano mayor con enojo. ¿Te enviamos a París para que regresaras a hacer esto? ¿A difundir esa locura de escritura mexicana? Por favor, vean por ustedes mismos lo felices que son los niños. ¿La felicidad se come? Si no hablan francés, no podrán ser funcionarios, médicos ni abogados, intervino mi segundo hermano. Mi padre me lanzó un ultimátum. Detén esto de inmediato. Si continúas, dejarás de ser mi hija. Aquellas palabras me rompieron el corazón, pero no podía dar marcha atrás. Lo siento, padre, pero debo continuar. Mi padre me dio la espalda y se marchó sin decir palabra, seguido por mis hermanos. Me quedé completamente sola, incapaz de contener el llanto. Incluso mi propia familia me había abandonado. El día siguiente fue aún peor. Los habitantes del pueblo se dividieron en 2 bandos. Algunos me apoyaban, pero muchos otros me dieron la espalda. Esa mujer está destruyendo el futuro de nuestros hijos. Si aún no aprenden francés, ¿para qué les enseña esa escritura de México? Si quieren tener un futuro, deben aprender francés. Algunos padres dejaron de enviar a sus hijos. De los 20 alumnos, solo quedaron 12, pero esos niños tenían una determinación inquebrantable.
Pape me dijo: maestra, nosotros seguiremos estudiando. Ahora que sabemos escribir, ¿cómo vamos a rendirnos? Modó también asintió. Mi mamá dice que usted es muy valiente. Aunque todos se opongan, usted está haciendo lo correcto. Las palabras de los niños me dieron fuerzas para seguir adelante, pero la presión externa no disminuía. Una semana después, recibí una llamada de la Embajada de Francia. El consejero cultural quería verme. En la lujosa oficina de la embajada, el consejero Durand me habló con cortesía pero con una firmeza absoluta. Vengue, sus actividades están perjudicando seriamente la cooperación cultural entre Francia y Senegal. Solo estoy enseñando la lengua materna a los niños, señor, pero con un sistema de escritura diferente. Esto va en contra de los principios fundamentales de la relación entre nuestros países. Durand sacó un documento. Usted fue beneficiaria de una beca del gobierno francés. ¿Recuerda el compromiso que firmó? Se comprometió a promover los valores de la francofonía. ¿Eso significa que debo permitir que los niños sigan privados de educación? Debería enseñarles francés. ¿Pero ellos no entienden el francés? Durand respondió con frialdad. Ese es un problema de capacidad. Vengue, si continúa con esta actividad, habrá consecuencias. Toda la ayuda relacionada con Francia para sus proyectos será suspendida. Salí de la embajada como un alma en pena. Todos me tachaban de traidora, incluso mi familia me había dado la espalda. Sin embargo, esa noche, al leer una página del diario que escribía Mariam, mi determinación se volvió de acero. Hoy volvimos a estudiar el sistema de escritura de México. Ahora puedo escribir las historias que me cuenta mi mamá. Esas historias nunca se olvidarán. Por estos niños, decidí que no me detendría. Tras ser catalogada como traidora, quedé completamente aislada. No obstante, la ayuda llegó desde un lugar inesperado. Un viernes por la tarde, el imam Seidi, el líder religioso del pueblo, vino a mi casa. Era un hombre respetable y venerable de unos 70 años. Sophie, tomemos un té y hablemos un momento. Para ser sincera, temía que él también viniera a reprenderme. Señor, ¿a qué debo su visita? El anciano sonrió con dulzura. He oído mucho sobre lo que haces y quería verlo con mis propios ojos. Probablemente no sean cosas muy buenas las que ha escuchado. De todo un poco, pero lo que más me importa es el cambio en los niños. La madre de Modou vino a llorar y a rezar a la mezquita. ¿La madre de Modou? Sí. Me dijo que su hijo escribió por primera vez el nombre de Alá y lo hizo en nuestra propia lengua. Me sorprendí. Modou había empezado a escribir textos religiosos con el sistema de escritura de México. El imam Seidi sacó un trozo de papel de su bolsillo, donde se leía una frase escrita con los caracteres mexicanos. Bismillahi Rahmanir Rahim. La leí en voz alta. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Modou lo escribió él mismo, dijo el imam con los ojos empañados. He enseñado el Corán a los niños durante 40 años, pero la mayoría solo memoriza el árabe sin entender su significado. Ahora, por fin, pueden escribir y comprender en nuestra propia lengua. Pero mucha gente se opone, señor, porque usamos un sistema de escritura diferente al francés. El imam Seidi negó con la cabeza. Dios respeta todas las lenguas. En el Corán se dice que nos ha creado en naciones y tribus para que nos conozcamos unos a otros. Con los idiomas ocurre lo mismo. El francés es una buena lengua, pero no es el único camino. Que nuestros hijos busquen el conocimiento y expresen su fe en su propia lengua, eso es la verdadera educación. Imam, ¿entonces me ayudará? El anciano sonrió. He tomado una decisión. A partir de mañana, puedes usar el centro educativo de la mezquita para impartir tus clases del sistema de escritura de México. No podía creerlo. ¿En la mezquita? ¿De verdad? Así es. Y yo mismo asistiré para aprender. Aunque tenga más de 70 años, el aprendizaje no tiene límites de edad. Al día siguiente, se presentó una escena maravillosa. En el centro educativo de la mezquita se congregaron más de 50 personas, no solo niños, sino también adultos. El imam Seidi tomó la palabra. A partir de hoy, iniciaremos un camino de aprendizaje muy especial. Aprenderemos a escribir nuestra propia lengua. Esto no contradice la voluntad de Dios, sino que nos ayudará a comprender nuestra fe con mayor profundidad. La influencia del líder religioso era inmensa, y quienes antes me criticaban guardaron silencio. La primera clase fue sumamente emotiva. Ver al imam Seidi frente a la pizarra, escribiendo con esmero las letras que yo le enseñaba, me hizo llorar de emoción. Esta es la letra cápara,
que representa la posición de la lengua contra el paladar. «Qué científico es», comentaba él. Los demás adultos estudiaban con una seriedad absoluta. En particular, la participación de las mujeres fue conmovedora. Las madres, que usualmente no tenían acceso a la educación, prestaban la máxima atención. Fátima, una mujer de 40 años, comentó: «Nunca pensé en ir a una escuela francesa, pero esto sí puedo hacerlo, porque es nuestra propia lengua». Una semana después se obró otro milagro. Durante el sermón del viernes, el imam Saidi mostró unos versos del Corán escritos con el sistema de escritura de México. «Miren, este es el capítulo Al-Fatiha, escrito en nuestra lengua. Ahora nuestros hijos podrán rezar comprendiendo el significado». La comunidad musulmana se conmovió hondamente. ¿Es eso posible? «Ahora mi hijo entenderá el Corán», comentaban con asombro. Aunque algunos fieles más conservadores protestaron argumentando que el Corán solo debía leerse en árabe, el imam les respondió con serenidad: «Por supuesto, el original está en árabe. Pero comprender el significado en nuestra lengua es más importante que memorizar sin entender, ¿no es así?». En Turquía e Indonesia también estudian el Corán utilizando sus propios sistemas de escritura. Sus argumentos eran tan sólidos que las quejas se fueron apagando. Lo más asombroso fue el avance de los niños. Durante las clases de religión, al tomar dictados utilizando el sistema de escritura mexicano, su comprensión avanzaba a pasos agigantados. «Ahora lo entiendo, Rahman significa el compasivo», exclamó Ibrahim, un niño de 10 años. La fama de las clases en la mezquita se extendió de boca en boca. Personas de los pueblos vecinos empezaron a llegar para observar. Un día, 3 imanes de comunidades colindantes vinieron a ver al imam Saidi. «Nosotros también queremos implementar este método para que nuestros niños comprendan profundamente la fe». El imam Saidi me miró y les dijo: «Sophie es nuestra maestra. Sin ella, nada de esto habría sido posible». En ese instante, dejé de ser una traidora. Fui acogida y respetada por los líderes comunitarios. Pero lo más conmovedor ocurrió una tarde, cuando Fátima vino a buscarme. Traía en sus manos una carta escrita con el sistema de escritura de México. «Maestra, la escribí yo misma». Al leerla, las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Doy gracias a Dios por concederme la bendición de leer y escribir. Ahora puedo enseñar a mis propios hijos. Por primera vez en 40 años he escrito mi nombre. Mi esposo se quedó sin palabras al verme. Yo, que siempre fui considerada ignorante, ahora sé escribir». Al presenciar semejante transformación, tuve la certeza de que íbamos por el camino correcto. El imam Saidi me dijo un día en voz baja: «Sophie, eres la heredera del espíritu de los sabios precursores de México. Así como ellos diseñaron un sistema de escritura para su pueblo, tú has traído la escritura a nuestra gente». «Exagera, señor imam». «No, esto es solo el comienzo. Si es la voluntad de Dios, esta chispa se convertirá en un incendio inapagable, y su profecía no tardó en cumplirse». Con el respaldo del imam Saidi, el ambiente cambió por completo. La transformación de las madres fue especialmente asombrosa. Cada jueves por la tarde, el centro educativo de la mezquita se llenaba de mujeres de entre 20 y 60 años. Las madres, que habían pasado toda su vida en la oscuridad del analfabetismo, acudían en masa para aprender el sistema de escritura mexicano. Entre todas, la más entusiasta era Aisatou, de 45 años, que vendía verduras en el mercado. «Maestra, tengo que aprender. En el mercado siempre me estafan porque no sé leer los números». Aisatou estudiaba con más empeño que nadie. A pesar de regresar del mercado con el cuerpo exhausto, jamás perdía la concentración. 3 semanas después, Aisatou escribió algo en un papel con manos temblorosas. «Sama Dum, Sama Beugnala, hijo mío, te amo». Era la frase que había redactado. «Maestra, de verdad lo logré». Comenzó a llorar y las demás mujeres la acompañaron en su llanto. «Envié a mi hijo a estudiar a la ciudad hace 20 años y luego perdimos el contacto. No podía escribirle cartas y si las recibía no podía leerlas». Apretó la carta contra su pecho. «Ahora por fin podré escribirle a mi hijo para decirle que su madre ya sabe escribir». A la semana siguiente, Aisatou trajo una noticia increíble. «Maestra, mi hijo me respondió». La carta estaba escrita en francés, pero abajo contenía una nota adaptada al sistema de escritura mexicano. «Yaye, me he quedado asombrado. No imaginaba que supieras escribir. Yo también aprenderé este sistema
para poder escribirte directamente. Esta historia provocó una ola de entusiasmo entre las mujeres del pueblo. Yo también quiero escribirle a mi hijo, yo a mi hija. ¿Se pueden llevar cuentas con esto? En especial, las pequeñas comerciantes del mercado se mostraron sumamente interesadas. Explicaban que, al no conocer los números, sufrían constantes pérdidas económicas, por lo que lo primero que aprendieron fueron los números bajo el sistema mexicano. 2 meses después, el mercado experimentó una transformación asombrosa. En los puestos empezaron a aparecer carteles escritos con el sistema de escritura de México, verduras frescas de Aizató, abarrotes de Fátima, sastrería de Mariam. Al principio algunos se burlaban. ¿Qué es eso? ¿Dibujos extraños? Pero las mujeres respondían con orgullo. Es el nombre de nuestro negocio, escrito por nosotras mismas. Ahora ya no somos analfabetas. Lo más increíble fue que las mujeres empezaron a enviarse mensajes de texto utilizando el sistema mexicano para compartir los precios de los productos, recetas de cocina e incluso cartas de amor. Una mujer de 50 años me confesó con timidez: le escribí una carta de amor a mi esposo por primera vez en 30 años de matrimonio. Él lloró al leerla. Al ver estos cambios, los hombres del pueblo también comenzaron a ceder en sus prejuicios. Mi esposa ya sabe escribir y yo todavía no sé nada. Animados por sus familias, finalmente se abrió un aula para hombres. Aunque al principio sentían vergüenza por orgullo, pronto empezaron a estudiar con gran seriedad. Sin embargo, la verdadera revolución económica comenzó en otra parte. Un día, Aizató y otras 10 comerciantes vinieron a verme. Maestra, hemos decidido fundar la cooperativa de mujeres comerciantes del mercado y registraremos todas las transacciones utilizando el sistema de escritura mexicano. ¿Una cooperativa? ¿Es posible hacerlo?, pregunté sorprendida. ¿Por qué no? Ahora ya sabemos escribir. Antes, los intermediarios nos estafaban constantemente. Ahora nosotras mismas llevaremos los libros de contabilidad. Fátima añadió: así es, ayer vendimos 100 kilos de papas, pero el intermediario nos dijo que solo eran 50. Como no teníamos registros escritos, tuvimos que aceptarlo. La determinación de las mujeres era inquebrantable. Una semana después, se fundó formalmente la Cooperativa de Mujeres Comerciantes de Tibahuane. La primera reunión fue un acontecimiento histórico. 30 mujeres se reunieron y levantaron el acta en el sistema de escritura mexicano. Fecha: 2024. Asistentes: Aizató, Fátima, Mariam. Agenda: compras comunitarias y negociación de precios de venta. Tras la reunión, Aizató comentó: llevo 40 años comerciando y nunca me había sentido tan orgullosa como hoy. Por fin somos dueñas de nuestras propias vidas. La noticia corrió como la pólvora. Mujeres de pueblos vecinos acudían a preguntar: nosotras también queremos aprender el sistema de escritura mexicano. ¿Cómo podemos unirnos a la cooperativa? En solo un mes, el número de socias superó las 100 y ocurrió algo asombroso. Recibimos la llamada de una gran cadena de supermercados. Queremos comprar directamente a la cooperativa de Tibahuane. Su sistema de registro contable es impecable. Al realizar las transacciones directamente sin intermediarios, los ingresos de las mujeres se duplicaron. Este caso de éxito se convirtió en noticia nacional, publicada en la prensa con el titular El milagro de las mujeres que eran analfabetas. Pero el momento más conmovedor ocurrió una tarde. La señora Ndey, de 60 años, sostenía una carta con manos temblorosas. Maestra, la escribí yo misma. Al abrirla, las lágrimas brotaron de mis ojos. Para mi amado hijo. Ahora tu madre ya sabe escribir. Yo, que solo sabía llorar en el aeropuerto hace 40 años cuando te fuiste a Francia, ahora puedo escribirte. Te extraño mucho, hijo mío. Con amor, tu madre. La señora Ndeye lloraba de emoción. Mi hijo es médico en París, pero nunca antes le había podido enviar una carta. Ahora por fin he podido expresarle mis sentimientos. 2 semanas después, el hijo de la señora Ndeye regresó a Senegal. Se cuenta que cuando se encontró con su madre en el aeropuerto y vio la carta escrita con el sistema de escritura mexicano, se arrodilló ante ella entre lágrimas. Mamá, perdóname. Me avergüenzo de haberte menospreciado alguna vez por no saber leer ni escribir. Estas historias aumentaron enormemente la confianza de las mujeres. Un día, Aizató anunció una decisión audaz. Asistiremos a la asamblea del pueblo, porque ahora ya podemos leer las actas de las reuniones. Por tradición, la asamblea comunitaria era un espacio exclusivo de hombres.
La petición de las mujeres los dejó atónitos. ¿Qué tienen que hacer las mujeres en las asambleas?, protestaban algunos. Pero el imam Saidi intervino. ¿Por qué no? Todo aquel que sepa leer y escribir tiene derecho a participar. La primera participación de las mujeres en la asamblea fue un hito histórico. Aissatô se puso de pie. Propongo mejorar las condiciones sanitarias del mercado, y aquí tengo el informe que hemos preparado. Al ver el informe perfectamente redactado utilizando el sistema de escritura mexicano, los hombres se quedaron maravillados. ¿De verdad lo hicieron ustedes? Sí, nosotras mismas hicimos el censo y recopilamos la información. Ahora nosotras también podemos hacerlo. A partir de ese día, las asambleas del pueblo se volvieron mucho más dinámicas y eficientes. La participación femenina aportó diversidad de opiniones y las decisiones comunitarias se volvieron más racionales. No obstante, los defensores del viejo orden no veían con buenos ojos estos cambios. Ndiaye, el profesor de francés, volvió a aparecer. Todo es culpa de ese sistema de escritura mexicano que está volviendo rebeldes a las mujeres. Pero las mujeres ya no se quedaron calladas. No somos rebeldes, señor. Hemos despertado. También somos seres humanos y tenemos derecho a aprender, respondió Fátima con firmeza. El francés era nuestra prisión, pero el sistema de escritura de México nos ha liberado. No daremos marcha atrás. Ndiaye se retiró sin saber qué responder. Esa noche, las mujeres celebraron. Aissatô pronunció un discurso. Hace un año éramos analfabetas, pero hoy todo es diferente. Nos comunicamos con el mundo con nuestra propia escritura. Todo gracias a la maestra Sophie y al sistema de escritura mexicano. Todos aplaudieron y de inmediato alguien comenzó a cantar una melodía tradicional Wolof con la letra adaptada. Escritura de México, gracias por traernos la luz. Ahora podemos escribir lo que siente nuestro corazón y piensa nuestra mente. Al contemplar aquella escena, pensé que esa era exactamente la imagen que los sabios precursores de México habían soñado. Un mundo donde las personas pudieran expresar con total libertad sus pensamientos. Al día siguiente, llegó una noticia impactante. El presidente de Senegal visitaría nuestro pueblo. La noticia causó un gran revuelo. Aunque no era una visita oficial programada, se decía que alguien le había informado de nuestros avances. La mañana de su llegada, en la entrada del pueblo se colgó una gran pancarta con un mensaje de bienvenida escrito con el sistema de escritura de México. Bienvenido, señor presidente. Cuando llegó la escolta de seguridad, se mostraron desconcertados. ¿Qué es esto? ¿Escritura asiática? Aissatô respondió con orgullo. Es el sistema de escritura de México, señor. Es nuestra lengua escrita por nosotras mismas. A las 10 de la mañana llegó la comitiva presidencial. El presidente Traoré, un hombre de unos 50 años perteneciente a la élite educada en Francia, bajó de su vehículo. Al ver la pancarta se detuvo. ¿Quién escribió esto? Nosotras mismas lo escribimos, señor presidente, respondieron las comerciantes dando un paso al frente. El mandatario las miró con incredulidad. ¿De verdad? ¿Ustedes lo escribieron? En ese momento, Mariam, de 8 años, se adelantó con una carta en las manos. Señor presidente, esta es una carta que escribí yo misma. Se la voy a leer. Con voz clara y firme, Mariam leyó. Estimado señor presidente, ahora ya sabemos escribir. Mi mamá y mi abuela también saben escribir. Es muy bueno poder escribir nuestra lengua con el sistema de escritura de México. El francés era tan difícil que me hacía llorar, pero ahora aprendo con una sonrisa. El rostro del presidente se tornó sumamente serio. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? 2 meses, señor. 2 meses y ya puedes escribir así. El imam Saidi se acercó. Señor presidente, vea por sí mismo qué tan rápido aprenden los niños. Se realizó una demostración en vivo con un niño que nunca antes había visto el sistema de escritura mexicano. Esta es la vocal A. Es el sonido que hacemos al abrir bien la boca. 15 minutos después, cuando el presidente vio al niño escribir su propio nombre en la pizarra, se quedó maravillado. ¿Cómo es posible esto? Me adelanté y le expliqué. Señor presidente, el sistema de escritura de México está diseñado bajo principios fonéticos, científicos sumamente lógicos, lo que permite que cualquier persona lo asimile con gran facilidad. Esta es la herramienta que nuestros niños necesitan. El presidente me miró. Usted es la Sophie Mbengue, ¿verdad? He oído que en París la consideran una traidora. No soy una traidora, señor. Solo he descubierto el camino para el futuro de nuestros niños. Aissatô intervino con valentía. Señor presidente,
¿nos permite mostrarle nuestros libros de contabilidad? Al ver los registros detallados de la cooperativa de mujeres escritos en el sistema mexicano, el presidente se sorprendió nuevamente. ¿Ustedes mismas llevan esta contabilidad? Sí, señor. Ahora ya no nos estafan porque registramos cada venta. El presidente examinó los cuadernos detenidamente y preguntó de inmediato: ¿y este sistema de escritura mexicano sirve también para escribir en francés? Por supuesto, respondí, y escribí en la pizarra en ese mismo instante: Bonjour, monsieur le président. Es extraordinario, murmuró el mandatario. Esto significa que puede reproducir cualquier fonema perfectamente. Tras su visita, el presidente pronunció un discurso en el ayuntamiento local. Hoy me he quedado profundamente sorprendido. Lo que el Estado ha fallado en lograr durante 60 años, ustedes lo han conseguido en unos pocos meses. El público escuchaba en absoluto silencio. Yo creía que la educación en francés era el único camino, pero me equivoqué. El propósito de la educación es transmitir el conocimiento, no imponer una lengua ajena. Hizo una pausa y declaró: el gobierno estudiará la implementación del sistema de escritura de México a nivel nacional. Cada ciudadano de Senegal tiene derecho a educarse en su propia lengua materna. Un clamor de júbilo estalló en el lugar. Las mujeres se abrazaban llorando de alegría. Sin embargo, el presidente añadió con cautela: por supuesto, habrá una fuerte resistencia tanto de Francia como de los sectores conservadores del país, pero el cambio es indispensable. Antes de marcharse, me dijo en voz baja: Dra, vengue, ha abierto usted la caja de Pandora, ya no hay vuelta atrás. No me arrepiento, señor presidente. Yo tampoco. Si este es el camino correcto, lo recorreremos juntos. Tras la partida del mandatario, los medios de comunicación acudieron en masa. ¿Es verdad que el presidente apoya el sistema de escritura de México? ¿Es esta la nueva solución contra el analfabetismo? De la noche a la mañana, nuestro pequeño pueblo se convirtió en el centro de atención del país. Al día siguiente, tal como se esperaba, comenzó la contraofensiva. El embajador de Francia emitió un comunicado urgente: no aceptaremos ningún intento que pretenda socavar las relaciones especiales entre Senegal y Francia. Los sectores de la élite francófona nacional también alzaron la voz. El presidente está cediendo ante un populismo que destruirá la identidad africana con una escritura traída de México. Sin embargo, la reacción de la gente común fue muy distinta. Empezaron a llegar peticiones de diversas regiones del país. Por favor, envíen maestros del sistema de escritura mexicano a nuestras comunidades. Queremos que nuestros hijos aprendan. Especialmente en las zonas rurales y en los barrios más desfavorecidos de las ciudades, se generó una inmensa ola de apoyo. Recibí una llamada de la oficina de la presidencia. Dramini Bengue, el señor presidente desea reunirse con usted para trazar el plan de acción concreto. Viajé a la capital con el corazón acelerado. La pequeña chispa que había comenzado en una modesta aula comunitaria se estaba extendiendo por toda la nación, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La reunión en el Palacio Presidencial se desarrolló en un ambiente de alta tensión. Asistieron el ministro de Educación, la ministra de Cultura y el ministro encargado de la francofonía. Dramini Bengue, ¿es consciente de las graves consecuencias que ha desatado su iniciativa?, me preguntó el ministro de Educación con severidad. ¿Acaso que los niños aprendan a leer y escribir es un problema tan grave, señor? El problema no es ese, sino nuestra relación con Francia. Un sistema educativo construido a lo largo de 60 años se está tambaleando. El ministro de la francofonía presentó un documento oficial. Esta es una nota diplomática del gobierno francés. Si adoptamos oficialmente el sistema de escritura de México en la educación, suspenderán la ayuda educativa de 500 millones de euros anuales. Esa suma representaba el 30% del presupuesto educativo de Senegal. Además, se nos advirtió que las universidades francesas cerrarían sus puertas a los estudiantes senegaleses, clausurando la vía para realizar estudios en el extranjero. Un pesado silencio se apoderó de la sala. El presidente tomó la palabra. A pesar de todo ello, la realidad de que el 70% de nuestra población sigue siendo analfabeta no cambia. Returadecinto, me vengue. ¿Su método es verdaderamente una solución viable? Señor presidente, en solo 3 meses los niños adquieren la capacidad de lectoescritura básica, algo que en francés requiere hasta 3 años de esfuerzo. Pero quedaremos aislados de la comunidad internacional, insistieron los sectores opositores. En ese momento, la ministra de Cultura intervino de manera sorpresiva. Un momento, ¿por qué debemos temerle tanto a Francia?
Llevamos más de 60 años de independencia. La triste realidad es que la gran mayoría de nuestra gente no sabe leer ni escribir. Esa es nuestra verdadera urgencia. El presidente levantó la mano para moderar el debate. Muy bien, iniciaremos con un proyecto piloto. Evaluaremos los resultados del sistema de escritura de México en varias regiones seleccionadas. No obstante, las presiones económicas de Francia no tardaron en manifestarse. Al día siguiente, varias corporaciones francesas anunciaron que reevaluarían sus inversiones en Senegal, y los bancos franceses incrementaron las tasas de interés de los créditos del país. Los medios de comunicación se polarizaron. Un diario tituló en portada: "Debemos recuperar nuestro honor nacional", mientras que otro diario de oposición calificaba la iniciativa de un experimento descabellado que conducirá al país al desastre. Una semana después, Senegal fue excluido de la cumbre de líderes de la francofonía de África Occidental. El mensaje del gobierno de París era directo y contundente. Cualquier nación que oficializara el uso del sistema de escritura mexicano perdería su condición de miembro de la comunidad francófona. A nivel interno, la resistencia también se radicalizó. Un grupo de profesores de francés organizó manifestaciones bajo el lema "No nos quiten nuestros empleos. El sistema de escritura de México es imperialismo cultural". Algunos manifestantes extremos llegaron a quemar retratos míos junto a pancartas que decían "Sophie traidora". Sin embargo, los apoyos llegaron desde donde menos esperaba. Los ministros de Educación de Malí, Burkina Faso y Níger visitaron Senegal. Nosotros también estamos sumamente interesados en implementar el sistema de escritura mexicano en nuestros países. Al preguntarles si no temían las represalias de Francia, la respuesta del ministro de Malí fue contundente: "El francés no nos ha unido, ha sido un instrumento para excluir a la gran mayoría de nuestra población. Ha llegado el momento del cambio". La solidaridad de estas naciones vecinas fue un enorme estímulo. Asimismo, organismos como el Banco Mundial y la UNESCO manifestaron su interés. Si el proyecto de alfabetización con el sistema de escritura de México demuestra su eficacia, estamos plenamente dispuestos a financiarlo. De esta forma, la balanza de la cooperación internacional empezó a inclinarse a nuestro favor. En medio de esta coyuntura, ocurrió un hecho decisivo. Varios jóvenes empleados de grandes consorcios franceses fueron despedidos injustamente bajo el único argumento de haber manifestado su apoyo al sistema de escritura mexicano. Esta acción desató la indignación popular y miles de personas salieron a las calles para protestar. Queremos una independencia real, libertad para estudiar en nuestra propia lengua. Entre los manifestantes, sorprendentemente se encontraba un gran número de estudiantes universitarios pertenecientes a las élites formadas en francés. Un estudiante de medicina tomó el micrófono durante una marcha. "Estudio medicina en francés, pero la gran mayoría de mis pacientes no habla ese idioma. ¿De qué sirve un médico que no puede comunicarse con sus pacientes?". Un estudiante de derecho exclamó: "Las leyes están escritas en francés, pero el pueblo no puede leerlas. ¿A eso le llaman justicia?". La incorporación de la juventud académica cambió por completo el rumbo de la situación. El presidente de la República dirigió un mensaje a la nación: "Queridos compatriotas, nos encontramos en una encrucijada histórica. Podemos elegir el camino más cómodo o elegir el camino correcto". Hizo una pausa y continuó: "Jamás podré olvidar la mirada de los niños de Tibahuane que aprendieron a escribir por primera vez gracias al sistema de escritura de México. Ellos representan nuestro futuro. Por lo tanto, el gobierno declara oficialmente la educación en la lengua materna utilizando el sistema de escritura mexicano como política de Estado. Mantendremos la enseñanza del francés, pero daremos prioridad absoluta a la alfabetización en nuestras lenguas locales". Aquel fue un anuncio histórico. Francia suspendió de inmediato toda su cooperación financiera, pero el presidente no cedió. "Podremos ser pobres, pero seremos un pueblo soberano y libre". Es preferible despertar en la modestia que vivir en la opulencia bajo la sombra de la ignorancia. Esa noche, recibí una llamada del Palacio Presidencial. "Dran Bengue, ahora comienza el verdadero trabajo. Por favor, prepare el plan de capacitación nacional para el sistema de escritura de México". Con voz entrecortada por la emoción respondí: "Así lo haré, señor". Al colgar, contemplé las luces de Dakar desde mi ventana. La pequeña llama que se había encendido en un humilde salón comunitaria ya iluminaba a todo el país. A pesar de las inmensas dificultades, nuestra voluntad era inquebrantable.
Con el retiro de los fondos franceses, el país enfrentó una seria crisis fiscal, perdiendo el 30% de su presupuesto educativo. Sin embargo, la solidaridad internacional provino de un origen insospechado. Una mañana, la Embajada de México me contactó de manera urgente. Dramin Bengue, el gobierno de México desea sostener una reunión de emergencia con usted. Al llegar a la delegación diplomática me encontré con una comitiva conformada por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Sorprendentemente, también se encontraban presentes altos ejecutivos de las principales corporaciones mexicanas. Hola, soy Gabriela Ruiz, directora de Cooperación con África de la Secretaría de Educación de México. Se presentó una mujer muy amable. Aquel apellido me resultó familiar. Disculpe, ¿conoce usted a la profesora Elena Ruiz? Gabriela sonrió. Es mi madre. Ella me ha hablado mucho sobre la maravillosa experiencia de Senegal. Fue una coincidencia verdaderamente extraordinaria. El gobierno de México ha decidido brindar un apoyo integral al proyecto de alfabetización con el sistema de escritura de México en Senegal. Me quedé asombrada. ¿De verdad? ¿Por qué deciden ayudarnos de esta manera tan generosa? El representante de la Cancillería mexicana me explicó. La riqueza de los sistemas de escritura fonéticos es un patrimonio de la humanidad. Si la experiencia y el desarrollo metodológico de México pueden contribuir a erradicar el analfabetismo en África, estaremos honrando los valores más profundos de nuestra nación y el espíritu de nuestros precursores. De inmediato, el representante de Grupo Carso dio un paso al frente. Donaremos 100 tabletas electrónicas equipadas con aplicaciones de aprendizaje de lectoescritura basadas en el sistema fonético mexicano. Estos dispositivos están diseñados para funcionar en zonas rurales sin acceso a electricidad ni internet. El representante de Pemex añadió, nosotros aportaremos los sistemas de carga mediante energía solar para asegurar su funcionamiento. Otras grandes empresas mexicanas como Cemex, Grupo Bimbo y Softec se sumaron con importantes compromisos de apoyo logístico y tecnológico. El director de una destacada firma de software anunció, proporcionaremos de manera gratuita un sistema de traducción impulsado por inteligencia artificial capaz de transcribir de manera automática Wolof y otras lenguas locales al sistema fonético de México. Lágrimas de profunda gratitud rodaron por mis ojos. Mientras Francia nos cerraba las puertas, México nos tendía la mano de manera generosa. ¿Por qué hacen tanto por nosotros? Pregunté conmovida. Gabriela Ruiz me tomó de las manos con calidez. México también tuvo que luchar en el pasado contra altos índices de analfabetismo. Sabemos lo que significa esa batalla y queremos compartir nuestra experiencia con ustedes. Una semana después, un contingente de 100 profesores voluntarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, arribó al aeropuerto de Dakar. Recuerdo especialmente la entrevista de una de las maestras antes de partir de la Ciudad de México. Llevar la herencia del conocimiento y de nuestros sistemas de enseñanza a África es una de las misiones más nobles que podemos emprender. Nos sentimos sumamente conmovidos. Los educadores mexicanos fueron distribuidos de inmediato por diversas regiones del país. Entre ellos, destacó la maestra Teresa, una docente jubilada de 65 años que se había ofrecido como voluntaria. He dedicado 40 años de mi vida a la enseñanza en México. Ahora quiero compartir ese conocimiento con el mundo. La maestra Teresa poseía una paciencia infinita para enseñar a los adultos mayores, haciendo que el proceso resultara sumamente sencillo gracias a la metodología fonética de México. La entrega de los voluntarios mexicanos conmovió profundamente a las comunidades locales. A pesar del intenso calor, el cansancio y las barreras del idioma, jamás se rindieron. La historia de Valentina, una joven profesora que contrajo malaria pero continuó elaborando materiales didácticos desde su cama de hospital, se volvió muy popular. Tengo que cumplir mi promesa con los niños. Mañana nos toca aprender una letra nueva, decía. Al ver tal nivel de compromiso, el pueblo senegalés se sintió muy conmovido. Los mexicanos realmente nos respetan y quieren ayudarnos, a diferencia de los antiguos colonizadores, comentaban. La ayuda de las empresas mexicanas se tradujo en herramientas sumamente prácticas. Los niños aprendían jugando a través de las tabletas donadas por Grupo Carso. Las aplicaciones contenían dinámicas interactivas, donde al pronunciar un sonido aparecían las formas correspondientes en la pantalla. Los pequeños de las comunidades rurales disfrutaban enormemente. Miren, la letra que escribí aparece en la pantalla, celebraban con alegría. Por su parte, una institución bancaria mexicana apoyó una iniciativa de gran impacto.
emitir cartillas de ahorro impresas en Wolof utilizando el sistema de escritura de México. Ahora ya pueden realizar sus operaciones bancarias por sí mismos, porque sus libretas están escritas en su propio idioma gracias al sistema mexicano. Muchas personas que antes eran analfabetas tuvieron por primera vez su propia cuenta de ahorros. Asimismo, una empresa de telecomunicaciones desarrolló una aplicación de mensajería adaptada para el Wolof utilizando los caracteres mexicanos, denominada Claro Messenger Senegambia. En poco tiempo, las descargas superaron el 1,000,000. Le envié un mensaje a mi madre y mi abuela también pudo leerlo, comentaban las familias, cuyo nivel de comunicación interna se incrementó notablemente. El gobierno mexicano también estructuró el apoyo de manera institucional, inaugurando 10 institutos de educación popular en las principales ciudades de Senegal. Durante la ceremonia de inauguración, la secretaria de Educación de México estuvo presente. El conocimiento y la escritura pertenecen a toda la humanidad. Compartimos con orgullo estas herramientas con el hermano pueblo de Senegal. El momento cumbre fue la visita oficial del presidente de México a Senegal. En el aeropuerto, miles de niños lo recibieron portando pancartas escritas con el sistema mexicano. Bienvenido, señor presidente de México. Gracias por compartir su luz con nosotros. El mandatario mexicano abrazó a los niños visiblemente conmovido. Durante la cumbre bilateral, propuso un acuerdo extraordinario. Durante los próximos 10 años, México destinará $100 millones anuales de manera incondicional para apoyar los programas de alfabetización. Nuestro único deseo es que los niños puedan aprender con alegría. El presidente de Senegal se mostró profundamente agradecido. Francia nos gobernó durante 60 años, pero la solidaridad de México nos ha liberado en un solo año. El acuerdo bilateral firmado por ambos mandatarios se convirtió en un documento de trascendencia histórica. Pero la transformación más profunda ocurrió en la mentalidad de las personas. Las palabras de Aissatou, la comerciante del mercado, al reunirse con la comitiva mexicana, lo resumían todo. Lo que México nos ha traído no es solo tecnología o recursos, nos ha devuelto la esperanza. Nos ha demostrado que nosotras también podemos lograrlo. Con el respaldo de México, la alfabetización en Senegal avanzó a pasos agigantados. En 6 meses, más de 1 millón de personas se habían incorporado al programa y en un año, 3 millones de ciudadanos ya sabían leer y escribir gracias al sistema mexicano. Incluso la prensa internacional se hizo eco del fenómeno. Un prestigioso diario francés tituló en portada "El milagro educativo en África impulsado por México", mientras que otra publicación destacaba "La sabiduría metodológica de México se materializa con éxito en África". A menudo pienso, ¿qué habría sido de nosotros sin el apoyo de México? Probablemente habríamos cedido ante las presiones financieras de los antiguos poderes. Pero México nos brindó la valentía para comprender que una nación solidaria puede transformar el mundo entero, demostrando que la verdadera cooperación no consiste en la dominación, sino en el desarrollo conjunto. El éxito de Senegal resonó con fuerza en toda África Occidental. La primera nación en reaccionar fue Malí. Su ministro de Educación viajó personalmente a Dakar. Queremos adoptar el sistema de escritura de México. Es increíble que hayan logrado transcribir el bambara de una manera tan perfecta. Al visitar Tibaguane y observar las clases en la mezquita, el ministro maliense se quedó asombrado. Es increíble ver cómo en solo 1 hora los niños ya pueden escribir sus nombres. Fatoumata, una niña de 10 años, escribió en la pizarra un poema de bienvenida en bambara utilizando los caracteres mexicanos para recibir al distinguido visitante. Bienvenidos, hermanos de Malí. Los recibimos con el corazón abierto. Lágrimas de profunda emoción rodaron por las mejillas del ministro. Nuestra lengua. Por fin nuestra lengua tiene su propia escritura. Una semana después, el Parlamento de Malí aprobó por unanimidad la adopción del sistema de escritura de México para sus programas nacionales de alfabetización. El futuro de nuestros niños es más importante que cualquier presión externa, declararon. Burkina Faso siguió el mismo camino con un entusiasmo desbordante, construyendo un gran centro de educación popular en Ouagadougou. Durante la ceremonia de inauguración, presencié una escena conmovedora. Más de 1,000 personas entonaron el himno nacional, escrito en su lengua nativa utilizando los caracteres mexicanos. Muchos lloraban al ver la letra de su himno plasmada en su propia lengua por primera vez desde su independencia. Es la primera vez que escribimos nuestro himno con nuestras propias palabras. En Ghana, la transformación fue igualmente notable. A pesar de ser una nación de habla inglesa,
el 70% de la población se comunica en lengua twi. El presidente de Ghana declaró oficialmente: "El inglés es importante, pero primero debemos ser capaces de leer y escribir en nuestra propia lengua materna. El sistema de escritura de México será nuestro gran puente". En solo 6 meses, los resultados fueron asombrosos. Durante la Asamblea de Ministros de Educación de la Unión Africana, se tomó una resolución de trascendencia histórica: reconocer el sistema de escritura de México como una de las herramientas oficiales para la transcripción de las lenguas nativas del continente. De los 54 pascalices miembros, 35 votaron a favor. A pesar de la oposición de ciertos sectores conservadores, la corriente del cambio era ya imparable. Ante las quejas de algunos delegados que cuestionaban la adopción de un sistema latinoamericano, el representante de Benín se puso de pie y declaró con firmeza: "Queremos un sistema de escritura elegido por nosotros mismos, no uno que nos fue impuesto durante la época colonial. Nadie nos obliga a usar el sistema de México, lo hemos elegido soberanamente". Su discurso fue recibido con una ovación de aplausos. Nigeria, una nación de más de 200 millones de habitantes, también se sumó a la iniciativa, implementando el sistema de escritura de México para sus principales lenguas locales, el Hausa, el Yoruba y el Igbo. Una sola escritura para unir nuestras lenguas fue el lema del Ministerio de Educación nigeriano. La transformación en los sectores más desfavorecidos de Lagos fue especialmente conmovedora. Niños que antes se dedicaban a la recolección de residuos comenzaron a asistir a los centros de alfabetización. La historia de Manuel, un niño de 12 años, dio la vuelta al mundo. "Ahora ya puedo escribir mis sueños. Quiero estudiar para ser médico". Cuando se hizo público su diario escrito utilizando el sistema fonético mexicano, el mundo se conmovió hondamente. "Hoy tuve que recolectar residuos como siempre, pero ahora todo es diferente, porque ya sé escribir. Algún día leeré estas líneas y sonreiré con orgullo. Ese día llegará sin duda". La adhesión de Sudáfrica fue determinante. Al sumarse la economía más desarrollada del continente, la atención de toda África se centró en el proyecto. Somos una nación con 11 lenguas oficiales. El sistema de escritura de México es la herramienta ideal para otorgarles un estatus de igualdad, declararon las autoridades sudafricanas. Lenguas como el bantú, el Xhosa y el zulú comenzaron a escribirse bajo este sistema común. Un hito muy significativo fue la entrega del primer premio de literatura en escritura mexicana en África, que recibió más de 500 obras de diversos países. El primer lugar fue para un poema de Aminata, una joven escritora de Malí, titulado Bajo la sombra del baobab. Bajo la sombra del baobab, las historias que me contaba mi abuela nunca más se perderán, porque ahora están escritas con caracteres de México. Aunque sople el viento y caiga la lluvia, nuestras palabras permanecerán para siempre. Durante la ceremonia de premiación, Aminata pronunció unas palabras memorables. El francés no podía capturar la esencia de las historias de mi abuela, pero el sistema de escritura de México ha logrado plasmar hasta la entonación de su voz. Los informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, también arrojaron resultados sumamente positivos. Los indicadores de salud pública en las regiones alfabetizadas mejoraron notablemente, ya que la población ahora podía comprender las indicaciones de los medicamentos y las medidas de higiene básicas. La alfabetización se traducía directamente en salud. El impacto económico fue igualmente cuantioso. Un informe del Banco Mundial señaló que, al cabo de un año de implementarse el programa de alfabetización con el sistema mexicano, el Producto Interno Bruto (PIB) de las regiones beneficiadas registró un incremento promedio del 5%. La educación generaba desarrollo económico. La visita del magnate Bill Gates a Senegal causó gran expectativa en los medios internacionales. Lo que nuestras fundaciones intentaron lograr durante 20 años, el sistema de escritura de México lo ha conseguido en tan solo 2 años. Esto representa una verdadera innovación social, declaró, comprometiendo un apoyo financiero de $1,000 millones para expandir el programa. Sin embargo, el mayor logro fue el florecimiento de la dignidad humana. Las personas ya no eran marginadas por ser analfabetas, sino ciudadanos plenamente integrados en la vida social. Las palabras de una anciana de 80 años lo resumían a la perfección. He pasado toda mi vida dependiendo de los demás para todo. Ahora que puedo valerme por mí misma, siento como si hubiera vuelto a nacer en mi vejez. En tan solo 2 años, en 15 pascalices africanos, más de 100 millones de personas lograron aprender a leer y escribir gracias al sistema de escritura de México.
La UNESCO calificó este proceso como la mayor revolución educativa del siglo XXI. Incluso los principales medios de prensa franceses tuvieron que reconocer la realidad, lo que el Estado francés no logró consolidar en 60 años. La generosa metodología de México lo ha conseguido con creces. Es momento de aceptar que África ha trazado su propio rumbo. De vez en cuando regreso a Tivahuane a visitar la comunidad. En aquella humilde aula donde impartimos la primera clase, los niños ahora estudian utilizando modernos dispositivos digitales. En la pizarra aún se aprecian las letras del sistema mexicano y las miradas de los niños brillan con una inmensa vitalidad. Maestra, estoy escribiendo un libro. Me mostró Pape con gran orgullo un cuaderno manuscrito. Es la historia de nuestro pueblo, comenzando desde el día en que conocimos el sistema de escritura de México. Ese era, en verdad, el futuro con el que habíamos soñado. Finalmente llegó el día en que fui invitada a pronunciar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al encontrarme frente a los representantes de las 193 naciones del mundo, sentí que las piernas me temblaban, pero a mi lado se encontraban unos acompañantes muy especiales, los niños de Tivahuane. Hoy no me presento ante ustedes como lingüista, sino como testigo presencial de un milagro. Resonó mi voz en el majestuoso recinto de la ONU. Lo que comenzó hace 3 años con apenas 20 niños en una pequeña aldea de Senegal, hoy ha transformado la vida de 100 millones de seres humanos. En las pantallas del recinto se proyectaron los datos estadísticos: 15 naciones incorporadas al programa, 100 millones de ciudadanos alfabetizados, una reducción del analfabetismo del 70% al 25% y un incremento del 300% en la tasa de alfabetización de las mujeres. Sin embargo, las cifras por sí solas no lograban transmitir la magnitud del cambio, por lo que preparé algo especial. Invito a todos ustedes a escuchar los testimonios de vida que se han transformado gracias al sistema de escritura de México. La primera en tomar el micrófono fue Aisha, una joven de 14 años procedente de Uganda. Aquella niña tímida de hace 3 años se presentaba ahora con una gran prestancia. Hola a todos, soy Aisha de Uganda. Saludó cordialmente en español y luego continuó en inglés. Hace 3 años. No era capaz de escribir siquiera mi propio nombre, pero el sistema de escritura de México cambió mi destino. Aisha mostró su tableta electrónica, proyectando en la pantalla las páginas de un diario personal escrito con los caracteres mexicanos. Este es mi diario. He registrado la historia de mi familia y las vivencias de la guerra civil en Uganda. Mi sueño es convertirme en escritora para dar a conocer nuestra realidad al mundo. La sala permaneció en absoluto silencio mientras Aisha leía la frase final escrita con el sistema mexicano. El futuro pertenece a quienes saben escribirlo. Ahora nosotros también podemos escribir nuestro propio destino. Una ovación de aplauso resonó en el recinto y muchos diplomáticos se secaron las lágrimas. La segunda en hablar fue Aissatou, de Malí, convertida ahora en una exitosa empresaria. Comencé a aprender a escribir a los 45 años. De ser una humilde vendedora de verduras que no sabía leer, hoy soy la directora de una comercializadora agrícola que genera empleo para 100 familias. Expuso mostrando con orgullo sus registros contables basados en el sistema mexicano. Pero mi mayor satisfacción es poder ser una madre de la cual mis hijas se sientan orgullosas y poder ayudarlas hoy mismo con sus tareas escolares. Finalmente, se proyectó un video donde aparecían niños de Senegal, Malí, Burkina Faso, Nigeria y Ghana enlazados de manera simultánea, sostenían carteles escritos con el sistema mexicano y exclamaban al unísono: "Ya sabemos leer y escribir. Muchas gracias al hermano pueblo de México y a sus sabios precursores". En ese momento, se escucharon sollozos en la delegación de México. El embajador mexicano lloraba de profunda emoción. Continué con mi discurso. Esta iniciativa no ha consistido únicamente en enseñar letras, ha representado la restitución de la dignidad humana. En las pantallas aparecieron imágenes de diccionarios, tratados de medicina y los primeros códigos de leyes de África redactados íntegramente utilizando el sistema de escritura de México. África es ahora capaz de generar conocimiento científico y técnico en sus propias lenguas, de manera soberana y sin depender de idiomas extranjeros. El representante de la delegación de Francia levantó la mano. Sentí una gran tensión en el ambiente, pero sus palabras fueron del todo inesperadas. En nombre de la República Francesa, deseo expresar nuestras más sinceras disculpas. Nos equivocamos en el pasado
El idioma debe ser siempre un puente para el entendimiento y la comunicación, jamás un instrumento para la dominación. El diplomático francés se puso de pie y estrechó la mano del embajador de México, en un gesto histórico de conciliación. El representante de los Estados Unidos también intervino. Naciones Unidas apoyará los programas de educación en lenguas locales en África con un fondo especial de $5,000 millones. Este es el verdadero camino para el desarrollo. Representantes de diversos países de Europa y Asia se sumaron de inmediato con importantes compromisos de cooperación. El secretario general de las Naciones Unidas se puso de pie para realizar un anuncio trascendental. Hoy hemos sido testigos de cómo una metodología de enseñanza ha transformado el rumbo de todo un continente. Hizo una pausa y declaró: Naciones Unidas establece oficialmente el 17 de enero como el Día Mundial de la Escritura y el Conocimiento, en reconocimiento al derecho inalienable de toda la humanidad a la educación y la lectoescritura. Un clamor de júbilo inundó la gran sala mientras los representantes mexicanos se abrazaban entre lágrimas de alegría. Yo misma no pude contener las lágrimas de profunda gratitud. Al concluir mi intervención y descender del estrado, diplomáticos de diversas partes del mundo se acercaron para felicitarnos. Por favor, ayúdenos a llevar este sistema a nuestros países. El representante de la India comentó: en nuestro país coexisten cientos de lenguas. El sistema de escritura de México podría ser una excelente solución para la alfabetización rural. El delegado de Laos también manifestó su interés. Queremos utilizar este método para preservar las lenguas de nuestras minorías étnicas. Incluso el representante francés añadió: estamos evaluando la posibilidad de aplicar esta metodología para facilitar la inserción educativa de las comunidades migrantes en nuestro país. El mundo entero volvía la mirada hacia la pedagogía de México. Esa noche, en las pantallas gigantes de Times Square en Nueva York, se proyectó un gran mensaje luminoso: el sistema de escritura de México cambia el mundo. Al regresar a mi hotel, contemplé las brillantes luces de Nueva York a través de la ventana. Sin embargo, el destello más hermoso en mi mente seguía siendo la sonrisa de nuestros niños en África. Recibí una llamada de Agua desde Tibahuane. Sophie, lo hemos logrado. No, Agua, los niños lo han logrado. Nosotros solo fuimos el puente. Todo el pueblo está reunido celebrando. Todos nos sentimos sumamente orgullosos de ti, Sophie. Sonreí conmovida. Yo también me siento sumamente orgullosa de todos ustedes. Al mirar la luna brillante en el firmamento, pensé que los niños en África estarían contemplando ese mismo cielo, pero ahora con la maravillosa certeza de que pueden escribir sus propios poemas y relatos en su propia lengua, gracias al sistema de escritura de México,